Buenas noches, queridos hermanos. Antes de empezar con la prédica en esta noche, quisiera contarles un pequeño anécdota que me lo mandó mi hermano desde Pocitos. Resulta que iba un soldado manejando y el sargento iba al lado. Y en un momento dado empezó a armarse una tormenta y se veía cada vez más oscuro. Entonces el soldado le dice: mire, se viene una gran tormenta. Entonces el sargento le dice: siga adelante. Resulta que a medida que iba manejando pasaban distintos autos a la par de ellos y el soldado le dijo: se empezó la lluvia muy fuerte, y el sargento le decía: siga adelante. Y cuando estaban en medio de la tormenta ya no se veía absolutamente nada y todos los vehículos estaban a la deriva. Entonces el soldado le dice: no se está viendo bien, mi sargento. Siga adelante, le digo. Entonces él seguía sin preguntar y la tormenta cada vez más iba fuerte, que no se veía absolutamente nada. Dejó de preguntarle al sargento y en un momento dado, mientras él conducía, veía los autos y los camiones que estaban a la deriva pasando parados a un costado. Y cuando a lo lejos veía vislumbrar que la tormenta dejó de llover, podía ver que se iluminaba cada vez más y veía que salía el sol. Entonces el sargento le dice: ahora usted puede parar. Y el soldado se puso a un costado de la banquina y se paró. Entonces el sargento le dijo: mire para atrás. Los que quedaron debajo de la tormenta todavía están debajo de la tormenta. Ahora, mis queridos hermanos, esta anécdota no termina ahí. Hay un versículo en la palabra de Dios que es Josué capítulo 1, versículo 9. Le está diciendo el Señor a Josué que toma ahora el mando y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo tu Dios estaré contigo por donde quiera que vayas. Mis queridos hermanos, yo quisiera hablarte en esta noche acerca de la carrera cristiana. Para ello yo quisiera ir al libro de Hebreos. Hebreos es un libro encantador. Realmente tiene 12 capítulos, 276 versículos. Y los últimos versículos está hablando justamente de la persona bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero yo voy a utilizar solamente 2 versículos en esta carrera cristiana. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Voy a leerlo. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermosos versículos. Y yo quiero hablarte acerca de la carrera cristiana. Y como introducción a esto, quiero decirte que el capítulo 11 presenta realmente un gran ejemplo de hombres de fe. Habla de todos los hombres de fe. Ahora el capítulo 12 continúa diciendo, por tanto. Cada vez que aparece esta palabra, por tanto, quiero decirte que sea en vista de lo que hemos visto nosotros también. También nosotros podemos vivir la vida heroica de aquellos fieles de la fe en la carrera cristiana. Mis queridos hermanos, esta carrera cristiana tiene realmente una ruta, tiene una meta y también tiene una corona. Ahora, cuando andamos sin rumbo, como un vagabundo, como un turista, somos peregrinos y sabemos dónde vamos y sabemos el camino. Un día el Señor Jesús, en Juan capítulo 14, estaba con sus discípulos haciéndose la última despedida, porque ya iba a la cruz. Y uno de sus discípulos, llamado Tomás, le decía al Señor Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. Y el Señor le dijo, ¿tanto tiempo yo estuve con vosotros y no conocéis? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Mis queridos hermanos, esta expectativa del capítulo 12, versículo 1, dice que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar primeramente al estilo de nuestra ciudad. Tú y yo tenemos alrededor nuestro muchos amigos, muchos testigos de nuestro testimonio, de nuestro andar, de nuestro hablar. Ellos nos van conociendo de acuerdo a cómo caminamos. La idea que está diciendo acá la palabra de Dios se trata realmente de un anfiteatro. ¿Qué es un anfiteatro? Un anfiteatro es una forma circular cavada en la tierra con graderías, donde todo el pueblo estaba mirando a los atletas que estaban allí corriendo. Ahora, de modo que todas las miradas estaban puestas en los atletas. Los testigos son los del capítulo 11. Y ahí están todos los testigos del Antiguo Testamento observando la vida de cada uno de los que estaban en ese anfiteatro. Ahora, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios de nuestro cumplimiento como atleta al verse observado realmente. Debemos tener una preparación. Versículo 1 dice,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué significa esto? Mis queridos hermanos, hablando en criollo, te quiero decir que debemos sacarnos todas las cosas que nos está estorbando, la mochila que estamos cargando, nuestro accionar como creyentes. Debemos despojarnos de eso que nos está acechando continuamente. Y el atleta realmente significa que debería desembarazarse, sacarse todo lo malo que él tenía. Se sacaban hasta el mismo zapato, corrían descalzo. En una palabra, corrían en calzoncillo. Quiero decirte que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo sabían que eran creyentes realmente malos. Pero ahí les dice, ustedes se convirtieron a Dios para servirle. Hermanos queridos, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 dice, desechando toda clase de malicia, desechando toda clase de engaño, desechando toda hipocresía, desechando toda envidia y todas las detracciones. En una palabra, esa es la mochila que el creyente en la carrera cristiana debe desechar. Ahora, en Efesios capítulo 4, verso 25 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente? El apóstol Pablo sabía perfectamente que la mente era una cabeza de playa. ¿Qué es la cabeza de playa? Es donde el enemigo pone su virus y empieza a manejarnos de tal manera que empieza a bajar ese virus por todo el cuerpo y empezamos a pensar cosas malas, a ver pornografías, a utilizar otras cosas. Y realmente, mis queridos hermanos, debemos vivir de acuerdo al espíritu de nuestra mente. Dice el apóstol, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Hermanos queridos, quiero volver al capítulo 12, versículo 1, dice, y corramos con paciencia en esta carrera cristiana. La vida cristiana implica esfuerzo. Yo no conozco ningún creyente que no se haya esforzado en su trabajo como creyente. Hay que esforzarse realmente y procurar una verdadera preparación, ser perseverante, ser constante. Y mis queridos hermanos, la carrera olímpica es de carácter realmente muy buena. Ustedes saben que cuando hablamos de carreras olímpicas, tenemos 5 anillos. Eso implica los 5 continentes de todo el mundo. Por eso se llama las Olimpiadas. Ahora, mi querido hermano, quiero decirte que la carrera cristiana tiene una pista, tiene una meta
y también tiene una corona. Esa pista es nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La conducta se basa realmente en una escala de valores y principios cristianos. Ahora, hay una sola meta. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, dice, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en la meta, en Dios. Hermanos queridos, esto es realmente algo precioso, pero también la vida cristiana tiene una corona para el vencedor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9, verso 24, pero nosotros podemos ser todos vencedores. Y dice, además, sabréis que los que corren en el estadio, todos corren por un premio. Todos corren por un premio. Corred de tal manera que la obtengáis. Hermano querido, en esta carrera cristiana todos tenemos un premio. Todos debemos correr de tal manera que podemos obtenerlo. Quiero decirte lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo Jesús nos marca el camino. Sus huellas están bien delineadas y no debemos apartarnos de esa huella. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y para finalizar, dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, la concentración. Puesto los ojos en Jesús. El Señor Jesús es realmente nuestro ejemplo. Por la meta, Él dejó todo. Él dejó absolutamente todo, porque la meta de Él era justamente redimir a su pueblo y volver a la casa del Padre. Él dejó un sacrificio y además Él despreció el mismo desprecio de la gente. Ahora, cuando Pedro dejó de mirar al Señor Jesús estando en una barca, él veía un bulto como si fuera un fantasma. Y el Señor Jesús les dice, yo soy. Y Pedro le dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas hacia ti. Y le dice el Señor, ven Pedro. Hermanos queridos, empezó a soplar el viento, Pedro caminaba por las aguas. Parecería que él estaba orgulloso de que él estaba caminando como Jesús por las aguas. Pero el viento cada vez arreciaba más fuerte y empezó a bajar la mirada, de tal manera que se estaba hundiendo cada vez más y más. Si él no hubiera exclamado, Señor, sálvame, nunca hubiéramos tenido el gran discurso de Pentecostés. Nunca hubiéramos tenido las grandes epístolas del apóstol Pedro, sino que el Señor Jesús lo agarró del brazo y lo levantó. Y ambos juntos fueron a la barca. Hermanos queridos, no solo es nuestra meta, sino que Él es nuestro compañero de ruta. Hermanos queridos,
Nunca perdamos la expectativa. Cada día esperamos con ansias al Señor. Debemos detectar todo obstáculo que nos impida correr bien en esta carrera cristiana. Poner los ojos en Jesús quiere decir que es nuestro ejemplo, que Jesús es nuestra guía, que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Él es nuestro Maestro y debemos confiar en Él plenamente. Que Dios te bendiga. Amén.